Buen día, licenciada. Mi nombre es Daniela Beatriz Ramírez Giral y voy a continuar con mi parte de la exposición. Acta de Nueva York, fin de la negociación sustantiva. Como empezaba a ser una tradición del proceso de negociación salvadoreña, las partes apuraban hasta el último momento los tiempos de discusión antes de ponerse de acuerdo. El nuevo encuentro en Nueva York a fines de diciembre no fue una excepción, sino todo lo contrario, cuando la sala de sesiones donde estaba instalada la mesa de negociación salió el esperado humo blanco. La noticia, ansiosamente atendida por decenas de embajadores, centenares de periodistas y miles de salvadoreños, permitió festejar la entrada de 1992 como el año que realmente era nuevo para El Salvador. Alfredo Cristiani, Shafik Handal y Javier Pérez de Cuellar firmaban un encuesto comunicado denominado oficialmente Acta de Nueva York, en que las partes declaraban haber alcanzado acuerdos definitivos, que culminaban la negociación sobre todos los temas sustantivos. Su ejecución, se añadía en el documento, pondrá término definitivo al conflicto armado salvadoreño. En el Acta de Nueva York aparecía también un elemento que era novedoso sobre el papel y funciones de las Naciones Unidas en su desempeño como mediador. La justificada desconfianza del máximo organismo internacional respecto a las partes fueron realmente a concentrar en los tiempos requeridos los compromisos aún pendientes. Llevó a Pérez de Cuellar a insistir que debería de quedar incluido en el acta. Si la reunión prevista entre el 5 de enero no arrojaba resultados positivos, las partes se comprometen a aceptar la fórmula sobre los asuntos pendientes que representará el secretario general. Los acuerdos finales de paz serán suscritos en la Ciudad de México el 16 de enero. Esta posibilidad que fuera que la ONU quien adoptase la decisión final no llegó a concentrarse, aunque se estuvo cerca de ello, puesto que la ronda negociadora debió incluirse y ser prolongada más allá del 10 de enero. La posibilidad de que la ONU asumiera dicha función de arbitraje sería retornada posteriormente en el transcurso de la aplicación de los acuerdos y en el momento de crisis del proceso de paz, en que la ONU pondría soluciones de obligación cumplimiento por las partes y el secretario general al frente de la organización pudiera desandarse en el camino ya avanzado en el proceso de la negociación. En cuanto a la posición del antiguo aliado de la oligarquía de los militares salvadoreños, los Estados Unidos estaba variado sustantivamente pasando de la prioridad antes concedida a la afinidad ideológica y anticomunismo, a privilegiar ahora una línea de modernización y democratización del país que le pueda aportar estabilidad y desarrollo, concepto que implica incluir a las fuerzas políticas como el FMLN en el marco institucional. Los acuerdos de paz daban su gran hospitalidad en reuniones anteriores y su importante contribución a favor de la solución política negociada desde temprana fecha como en junio de 1981. Acuerdo de Chapultepec hacia un proyecto nuevo de nación. El comandante del FMLN, Shafik Handal, en su discurso de Chapultepec enfatizó que el acuerdo de paz era excepción del nuevo consenso de la nación, que implica un nuevo pacto social, una especie de refundación del Estado y de la nación salvadoreña. El discurso del presidente Cristiani, por su parte, en un tono marcadamente conciliatorio, reconocía que el conflicto había tenido un origen interno. Señalaba como una causa principal el que nunca hubo una auténtica democracia en el país y que para construirla sería impredecible el aporte y participación del FMLN. De las distintas transformaciones, las relativas al poder militar y policial eran sin duda las más decisivas. Así era percibido por los propios protagonistas del acuerdo. Es el fin de la hegemonía militar sobre la nación civil, diría Shafik Handal en la ceremonia de Chapultepec. Había otras transformaciones importantes que afectaban a la estructura del poder judicial, al sistema de garantías de los derechos humanos, al sistema político electoral y al marco legal de las relaciones laborales. Todo lo relativo al tema económico y social era tocado mucho más superficialmente, remitiéndose a soluciones más a fondo de la dinámica que pudiera tomar al foro de concertación. Un análisis escrito en 1992
donde pueda comprobarse que varios de los riesgos en que ese momento se advertía, desafortunadamente después tuvieron su confirmación. Decíamos que en aquel momento, respecto al volumen de la reducción, muchos opinan que es insuficiente. La Fuerza Armada quedará alrededor de 31.000 efectivos, lo cual representa un ejército bastante grande para el tamaño del territorio que le corresponde defender. Es otra concepción importante del FMLN. Según los acuerdos, en el plazo de los años de la PNC, asumirá plenamente la responsabilidad de seguridad pública en todo el territorio nacional, con una cifra de 5.700 efectivos y solo hasta 5 años más tarde esto aumentará a 10.000 efectivos. Se estará pues muy lejos de la cifra que existía antes y también de la relación 5/4 entre personal militar y de policía. La Dirección de Inteligencia será el nuevo director de la nueva Organización de Inteligencia del Estado, nombrado por el Presidente de la República, quien realiza la evaluación del personal de la DNI que vaya a pasar a la OIE. Será por ello muy importante el control de la Asamblea Legislativa para poder ejercer una estructura, lo cual deja de depender del Ministro de Defensa. Por otra parte, la preocupación general, incluso internacional, de una posible reactivación de la guerra sucia y de los escuadrones de la muerte es legítima y muy real. En todo caso, entendemos que será la respuesta policial y la movilización política de masa, más que la respuesta violenta a acciones de violencia, lo que pueda neutralizar y derrotar cualquier intento de desatar una guerra sucia. Ante la omnipresente permanencia de la violencia y corrupción, autoritarismo y arbitrariedad, imposición y confrontación, debe concluirse que lamentablemente en El Salvador el pasado sigue estando presente. Alcanzamos a pasar página en el libro de la historia, dejando la guerra definitivamente atrás, pero en ese libro no parece que hayamos entrado todavía en un nuevo capítulo. La solución negociada, integralmente considerada, sigue situada en el futuro tal vez no muy lejano, pero todavía no actual. La situación de la solución negociada, el pacto social, fundamento de un nuevo tipo de sociedad, tiene aún más una utopía que de realidad. Concluimos por todo ello que si la experiencia salvadoreña de negociación y acuerdos de paz va a ser recogida por otros pueblos como un modelo, debe advertirse que inequívocamente que todo en este caso es un modelo que debe mejorarse y ser superado. Tal vez dicha superación pueda, ¿por qué no?, llegar a ser realizada por el propio pueblo salvadoreño. Gracias. Buen día, licenciada. Yo voy a continuar con mi parte sobre el trabajo por este medio. Ya expuse la primera parte, que serían los acuerdos de la reunión de San José, el acuerdo de Ginebra, el acuerdo de Caracas y el acuerdo de San José. Fue lo primero que expuse y creo que eso sí usted pudo verlo. La parte que no expuse principalmente fueron en sí hablando de las reformas constitucionales al sistema salvadoreño, y voy a empezar diciendo cuál fue la motivación en sí de esta reforma constitucional. Primero fue la independencia en la administración de justicia para evitar que los jueces y que los magistrados se sometieran a ciertas influencias por parte de otros partidos políticos o del gobierno o así del Estado, con lo que respecta al juzgamiento de todos los casos que ellos van a conocer. Entonces se trata de situarlos en un ámbito de libertad para que no nada interfiera en lo que es su juzgamiento al momento de dar una sentencia. La reforma constitucional se emprende por la Comisión de la Verdad, que es una institución creada en el Acuerdo de Chapultepec para la investigación de las violaciones de los derechos humanos en el conflicto, y también por el secretario general de la ONU, que ya no era Pérez de Cuéllar, sino Boutros Ghali, y también por el Centro de Estudios y Aplicación del Derecho. Ahorita voy a pasar a decir cuáles son en sí los cambios sustanciales, ya con una base jurídica. Primero tenemos la nueva organización de la Corte Suprema de Justicia y una nueva forma para la elección de sus magistrados, por medio de la mayoría calificada de 56 diputados, es decir, 2/3. Esta reforma se encuentra en el artículo número 174, inciso 2, que dice que la Sala de lo Constitucional estará integrada por 5 magistrados designados por la Asamblea Legislativa. Su presidente será elegido por la misma en cada ocasión en que le corresponde elegir magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
el cual será presidente de la Corte Suprema de Justicia y el órgano judicial. Y al final del artículo se ve el número 1 porque hace referencia al decreto legislativo por el cual ocurre la reforma, que es el número 64 de octubre del 91. La segunda reforma sería la asignación anual al órgano judicial de una cuota del presupuesto del Estado no inferior al 6%. Esto siempre con el motivo de buscar la independencia del órgano judicial y también la separación de los poderes del Estado en sí, porque sabemos que el órgano ejecutivo es el que realiza por medio del Ministerio de Hacienda el presupuesto general de la Nación, lo ratifica la Asamblea Legislativa. Entonces, para que el judicial no se quedara como, no se limitara en su actuación por otro órgano del Estado, entonces ya se le fija esta cuota de presupuesto. Y también, como escuchamos mencionar, que necesitaba ciertas aplicaciones más como tecnológicas, ¿no? De informática, que usted mencionó que se le pusieron computadoras, entonces para una tecnológica, hacerlo más tecnológico, se puede decir, a este órgano del Estado y que no dependa de otro en su actuación. Esta reforma se encuentra en el artículo número 172 de la Constitución, que sería el inciso 2, que dice que el órgano judicial dispondrá anualmente de una asignación no inferior al 6% de los ingresos corrientes del presupuesto del Estado. La siguiente reforma es con respecto a la creación de la figura del Procurador Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos. Como sabemos, durante el conflicto existió mucho daño y mucha violencia hacia los derechos humanos, por lo que a partir de los acuerdos de paz se decide crear esta figura de un procurador que trate específicamente la defensa de los derechos humanos y para que promueva su respeto. La reforma se encuentra en el artículo 191 de nuestra Constitución, que dice que el Ministerio Público será ejercido por el Fiscal General de la República, el Procurador General de la República y el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y los demás funcionarios que determine la ley. La otra reforma sería el cambio en la forma y elección de los integrantes del Ministerio Público por medio de la mayoría calificada, siempre de 2/3 de los diputados electos. Esta reforma se encuentra dentro del artículo número 192 en el inciso primero, que dice que el Fiscal General de la República, el Procurador General de la República y el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos serán elegidos por la Asamblea Legislativa por mayoría calificada de los 2/3 de los diputados electos. Y en el último inciso, al final, la última oración, también se puede ver que la ley determinará los requisitos que deberá reunir el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. La siguiente reforma significativa sería la de la reestructuración del Consejo Nacional de la Judicatura. También se asegura la independencia de esta institución de todos los órganos del Estado, en donde ya serían 11 los concejales de los cuales se iba a conformar, que vendrían de diferentes sectores del país. Y esos concejales son 2 abogados propuestos por la CSJ, un magistrado propietario de una cámara de segunda instancia, un juez propietario de cámara de primera instancia, 3 abogados en el ejercicio libre de la profesión, un abogado docente de la UES, 2 abogados docentes de universidades privadas y un representante del Ministerio Público. Esta sería la primera reforma realizada al CNJ y después, tiempo después, como unos cuantos años, se pasa de tener 11 concejales a 7, que vienen de un representante de los magistrados de cámaras de segunda instancia y jueces, un abogado del Ministerio Público, 3 abogados del libre ejercicio de la profesión, un abogado docente de la UES y un abogado docente de cualquier universidad privada. Entonces aquí la primera reforma fue la de 11 concejales, después pasó a ser 7, pero un tiempo después. Esto se encuentra en el artículo número 187 de nuestra Constitución y en el mismo también se establece lo que es la carrera judicial por medio de la Escuela de Capacitación Judicial, que queda como de la cual la dirección la va a tener el Consejo Nacional de la Judicatura.
El objetivo en sí de esta escuela de capacitación judicial era asegurar el continuo mejoramiento profesional de los jueces y demás funcionarios judiciales, magistrados, jueces, tomando en cuenta la capacidad que tiene cada uno y tratarlos con igualdad de condiciones. Además que sean idóneos para el ejercicio de sus funciones. Entonces existe todavía y es como una preparación para que los jueces y los magistrados se desempeñen de la mejor manera en lo que es su trabajo, porque también durante la guerra civil existió mucha violencia contra ellos por sus decisiones, y también existía mucha influencia de tipo político y también del gobierno. Esta se encuentra en este artículo número 187, que por ser muy largo no lo voy a leer todo, pero en sí está en este artículo. Otras reformas que se le hicieron al sistema judicial durante el conflicto fueron las siguientes. Primero, los requisitos para ser de juez de paz, que se encuentra en el artículo número 180, inciso primero, que dice que son requisitos mínimos para ser de juez de paz: ser salvadoreño, abogado de la República, del Estado seglar, mayor de 21 años, de moralidad y competencia notorias, y estar en el goce de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los 3 años anteriores a su nombramiento. Los jueces de paz estarán comprendidos en la carrera judicial. Aquí también se está estableciendo criterios o requisitos mínimos para ser un juez de paz, porque recordemos también que, como lo mencionaban los compañeros, los jueces de paz no eran necesariamente abogados hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, aquí ya se pone como requisito que por lo menos tienen que ser abogados, entonces no puede ser cualquier persona la que ocupe este puesto tan importante. Otra reforma son las atribuciones al CSJ en el artículo 182 ordinal 9 de la Constitución, que dice que son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia nombrar a los magistrados de las cámaras de segunda instancia, jueces de primera instancia y jueces de paz de las ternas que le proponga el Consejo Nacional de la Judicatura, a los médicos forenses y a los empleados de las dependencias de las mismas, removerlos y conocer de sus renuncias y concederles licencias. Otra reforma sería la calidad de magistrados y jueces en el artículo 188, que es que la calidad de magistrado o de juez es incompatible con el ejercicio de la abogacía y también del notariado, así como con la de funcionario de los otros órganos del Estado, excepto la de docente y la de diplomáticos en misión transitoria. En este caso nos está diciendo que una persona que sea magistrado o juez no puede tener otro trabajo, básicamente, ni en el Estado ni en un trabajo privado. Solo excepcionalmente en el caso de la docencia y las misiones diplomáticas, y esto lo podemos ver ejemplificado en nuestra universidad, en la cual hay jueces que siguen con su magistratura, pero también dan clases, porque eso sí está permitido. En sí, todas estas reformas que he mencionado, se encuentran en los acuerdos de Chapultepec, específicamente en el capítulo 3, que se denomina Sistema Judicial, y como mencioné es el decreto número 64 de octubre de 1991. Estas son específicamente las reformas que se hicieron al sistema judicial, aunque sabemos que existen otras instituciones como la Fuerza Armada, se crea la Policía Nacional Civil, pero específicamente estas son las del sistema judicial. Ya para finalizar en sí con toda nuestra exposición, vamos a hablar sobre la conclusión. Bueno, en sí el proceso que parte del diálogo que empieza en el año 84, pasando por el proceso de negociación y por último logrando la firma de los acuerdos de Chapultepec en el 92, constituye el fin de un conflicto bélico que dura aproximadamente 12 años y que deja tantas muertes, como entre 75 y 100.000 muertes, muchos desaparecidos, daños materiales y económicos. Entonces esto representa el fin de una era bastante difícil para todos los salvadoreños, donde la mayoría de nuestros derechos de alguna forma se vieron violentados. Y también representa el fin de estados militares, de donde el componente eran los golpes de estado y llegar al poder por medio de formas incorrectas.
Entonces este hecho histórico es considerado por nosotros de tanta trascendencia como la independencia de la colonia española que tuvimos hace aproximadamente 200 años. Entonces empieza desde este momento una reconstrucción por medio de la institucionalización de la democracia con la creación y la reforma de muchas instituciones de nuestro Estado. Y es bastante importante considerarlo por todos en sí, pero puntualmente por las personas que nacieron cuando el conflicto se desarrollaba y también las que nacieron después, como es mi caso, por ejemplo. Porque se dice en sí que la violencia ha migrado y que ya no proviene de la milicia o que proviene de la guerrilla, sino que se ve expuesta en este nuevo fenómeno que son las pandillas. Entonces queda en cada uno de nosotros seguir promoviendo la cultura de paz y también el respeto de los derechos fundamentales de las personas, también el respeto de los derechos a los animales y del medio ambiente, porque sabemos que a causa de las guerras, de los conflictos bélicos, como en el caso de Hiroshima y Nagasaki, hay una gran contaminación y hasta tenemos el riesgo de que se abra un agujero en la capa de ozono, como ocurrió con esas bombas nucleares. Pero también, aunque en nuestro país no existieran esas bombas y esas armas de tanto alcance, no significa que no haya habido alguna clase de contaminación. ¿Y cómo podemos hacer nosotros para lograr cambios en nuestro país? Pues participando en política, ejerciendo de la mejor manera nuestra futura profesión y también en nuestro ámbito personal de actuación que tiene cada persona. Entonces, para finalizar con nuestra exposición, nos quedamos con esta frase que dice que la paz que anuncian con sus palabras esté primero en sus corazones. San Francisco de Asís. Muchas gracias por todo, licenciada. Esto sería todo por nuestra exposición.